Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. En esta oportunidad, acompañan al señor Presidente de la República el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, así como la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenas tardes. Hoy es el día 31 de marzo, último día del mes, y es el día 16 del estado de emergencia. Pero además es el día donde iniciamos esta segunda etapa del estado de emergencia. Esta segunda etapa donde después de haber evaluado los primeros 15 días, estamos haciendo algunos ajustes para que los resultados que obtengamos de aquí al 12 de abril, el día domingo que termina el estado de emergencia, podamos tener los resultados satisfactorios que esperamos todos. Y para eso tenemos que trabajar nosotros como gobierno, las instituciones públicas, las empresas privadas, los gobiernos regionales, los municipios, es decir, todos juntos para lograr este gran objetivo. Y quizás los cambios más significativos que hemos dado para esta segunda etapa del estado de emergencia es la variación del horario de inmovilización social obligatoria. A partir del día de hoy, les recuerdo, ayer ya los anuncié y hay el decreto supremo que lo sustenta legalmente y ha sido publicado el día de ayer. Hoy día, la inmovilización comienza a partir de las 6 de la tarde. En todo el país, 6 de la tarde, todos tienen que ya estar en sus domicilios, a excepción de 5 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Estas 5 regiones tienen una inmovilización obligatoria a partir de las 4 de la tarde. Y como ustedes saben, estas medidas son fruto del análisis tanto de la evolución de la enfermedad como el respeto a las medidas que hemos dado en los documentos. Estamos seguros que finalmente el resultado va a ser satisfactorio. Y en función de la información es que tomamos las decisiones. Información que al día de hoy es la siguiente. Ya hemos muestrado 14.463 personas y de ese muestreo el resultado negativo es de 13.398 y tenemos un resultado positivo de 1.065 casos, que están por el orden del 7% del total de las personas muestradas. Justo hacíamos un análisis de la curva de evolución del número de infectados, de los que dan positivo al virus COVID-19. Y más o menos hemos estado viendo que llegamos a duplicar el número de positivos aproximadamente cada 5 días. Es decir, ahora hay alrededor de 1.000 infectados. Hace 5 días había 500 y hace 10 días había 250. Entonces, esa es más o menos la tasa de incremento que vamos teniendo, que es lo que vamos evaluando. Hay países que han llegado a duplicar su número de casos positivos en 2 o 3 días. Nosotros estamos teniendo cada 5 días, que es lo que vemos en los 2 últimos periodos, que es lo que esperamos con las medidas del estado de emergencia y las restricciones que hemos dado, y que ahora en estas 2 últimas semanas esperamos que podamos ratificar. De los 1.065 casos positivos, tenemos 190 que están hospitalizados y ya 57 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la proporción más o menos que se da en otros países y es la que queremos tratar con todo el esfuerzo que estamos haciendo, lograr que su incremento sea gradual para poder siempre tener esta cifra bajo control
de todo el sistema de salud que lidera nuestro ministro y que todos apoyamos para lograr ese objetivo. Otro dato importante, que ya cerca de 400 personas ya tienen el alta epidemiológica luego de cumplir su etapa de aislamiento en los domicilios. Así que vemos que, por un lado, aumentan las cifras de personas declaradas positivos, pero también una cantidad importante de los que fueron declarados positivos ya están sanos y pueden ellos decir que enfrentaron directamente, individualmente la enfermedad y la superaron. Y eso queremos que sea la constante. El esfuerzo es para lograr que todos los que finalmente puedan tener el contagio, que tratamos de evitar, puedan salir en su gran mayoría satisfactoriamente de esta enfermedad. Comunicarles que el día de ayer la información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, es que cerca de 3.000 personas fueron detenidas en todo el país. Ya son más de 36.000 las que han sido detenidas a nivel nacional desde que empezó el estado de emergencia. Lo que sí destacamos de que quizás con el llamado a la reflexión, a la responsabilidad, la región La Libertad ha bajado, ha disminuido de manera significativa la cantidad de personas detenidas. Esperemos que siga esa constante. No así la región B, también al norte de Piura, que se mantiene en niveles altos de personas detenidas, ¿no? Y también Loreto, que sigue en esta lista de regiones con mayor cantidad de detenidos, ¿no? Comenzamos La Libertad, Piura y Loreto, ¿no? Luego vienen otras regiones, pero con cantidades que son en número mucho menor, ¿no? Así que esperamos que ahora que sabemos que en 5 regiones del país el aislamiento empieza a las 4 de la tarde y en el resto del país comienza a las 6 de la tarde, hagamos todos el esfuerzo responsable de cumplir con estas indicaciones. El estado de emergencia tiene una serie de restricciones y todos lo conocemos. Y una de las restricciones quizás más importantes es la educación. Porque recuerden ustedes que nosotros con mucho entusiasmo habíamos preparado el inicio de las clases escolares para los alumnos de inicial, primaria y secundaria de la educación pública para el día lunes 16 de marzo. Y entonces el ministro de Educación, con el apoyo de todo el gobierno, habíamos hecho un gran esfuerzo para que el inicio sea óptimo y poder este año llegar a los alumnos con buena educación. Porque si queremos tener un país que progrese, que desarrolle, las dos bases, el cimiento es salud y educación. Y ahora miren, qué contradictorio. Y ahora todos en el país, por cuidar nuestra salud, estamos afectando la educación. Porque no empezaron las labores escolares el día 16 de marzo. Tuvimos que suspenderla. Y no solamente en los colegios públicos, también en los colegios privados, particulares, y también en los tecnológicos y en las universidades. Pero el ministro de Educación, obviamente, quiere encontrar una alternativa a ello, porque no podemos sacrificar la educación. Y en consecuencia, nos ha presentado una propuesta que nosotros hemos aprobado para que las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir del lunes 6 de abril. Obviamente, como estamos en aislamiento, no puede ser de manera presencial. Pero ahí está, de las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para comenzar este lunes 6 de abril las clases tanto en las instituciones públicas como privadas, pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa, pero con el apoyo, como siempre, de toda la sociedad, va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación.
ponernos más a tono con el avance de la ciencia y tecnología. Y seguramente en su momento requerirá de más recursos económicos, que los vamos a asignar para poder nivelar estos días que se ha perdido educación cuando ya comencemos a agarrar este ritmo en esta educación virtual. ¿Que vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. No tenemos toda una infraestructura y una organización para hacerlo, pero tenemos que, con la dificultad, poner el esfuerzo para comenzar a lograr este objetivo. Y estamos planteando como una primera opción para que el día lunes 4 de mayo, ahí de manera gradual podamos ir programando el inicio de las clases presenciales, es decir, con la asistencia de los alumnos a las instituciones educativas. Recién a partir del 4 de marzo hemos dicho que el estado de emergencia es hasta el domingo 12 de abril. No quiere decir que el 13 todo comienza en la normalidad, es un proceso gradual. Por ejemplo, desde el lunes 6 de abril, este lunes, comienzan las clases virtuales y está haciendo todo un programa para que recién a partir del 4 de mayo podamos convocar a los alumnos, no en su totalidad, porque hemos visto que las aulas de los colegios concentran a los alumnos uno pegado del otro. Entonces ya tiene que coordinar el ministro de Educación con el ministro de Salud para ver cuál es el espacio mínimo, ¿no? Y, por ejemplo, podría ser que vayamos alternando la mitad del salón en clases presenciales. Esto todavía está ajustándose porque es parte de un proceso que tenemos que hablar los expertos en educación con los expertos en salud pública y juntos llegar a una propuesta para gradualmente trabajar. Entonces, no podemos descuidar más la educación. La educación es la base del desarrollo y tenemos que trabajarla juntos, asumiendo retos. Y entonces tenemos que trabajar de esta manera. Yo voy a dejar en este momento la palabra al ministro de Educación para que nos dé un poco más de detalle al respecto, ¿no? Hay una serie de temas que estamos trabajando porque no es un tema simple, es un tema complejo, pero hay que afrontar los retos. Lo asumimos nosotros como gobierno, pero también pedimos el apoyo del alumnado, de los padres de familia, de empresas que tienen que darnos su soporte logístico, informático para hacer viable esto. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en ello, pero que sea el ministro quien nos dé un poco más de detalle al respecto, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Efectivamente, desde el primer momento que tuvimos que suspender las clases por esta medida de salud pública, nosotros siempre dijimos que la educación debe continuar. Y a partir de ese momento empezamos a diseñar la plataforma Aprendo en Casa, que es una plataforma multicanal que tiene internet para los hogares que tienen conexión a internet, tiene llegada a televisión y a radios nacionales y regionales. Hemos logrado nosotros comprometer además el apoyo, por ejemplo, de los directores regionales de educación para que nos apoyen con las radios regionales para llegar a los estudiantes de las escuelas rurales más alejadas. Esa estrategia, presidente, tiene un plan diario, todos los días van a haber contenidos. La idea que nosotros tenemos es que tenemos que aprovechar este contexto de la pandemia para producir resultados y aprendizajes significativos, por ejemplo, en lo que es ciudadanía. Queremos tener como eje central de esta etapa no presencial la ciudadanía y a partir de esa orientación general se articulen todas las competencias, matemáticas, comunicación, historia. No podemos desaprovechar esta oportunidad de tener un aprendizaje en esta situación que es temporal, pero los aprendizajes pueden ser duraderos y en eso estamos apostando, presidente, a través de esta plataforma. Otro tema importante, presidente, es que efectivamente la presencialidad va a iniciarse, como usted ha dicho, a partir del 4 de mayo, con un plan que va a ser coordinado con el Ministerio de Salud, pero sí es importante mencionar que la estrategia Aprendo en Casa será en ese momento un complemento de la presencialidad, de manera tal de poder nivelar los aprendizajes, de poder asegurarnos que los aprendizajes se den en toda la población del país, sobre todo en las zonas rurales donde siempre hemos tenido más dificultades. Finalmente, presidente, también anunciar que con el inicio de las clases no presenciales el 6 de abril,
vamos a poder también reactivar el programa de alimentos escolares. Y para eso vamos a activar los comités de alimentación escolar, que son una forma a través de la cual la comunidad se organiza para poder dar ese derecho a la alimentación. Esto va a ser ciertamente monitoreado también por el programa Caliwarma, pero a través de esta iniciativa vamos a poder llegar, presidente, a 1.100.000 estudiantes de zonas rurales de los quintiles 1 y 2. En ese sentido, no solamente vamos a dar inicio al año escolar y en ese sentido al derecho a la educación, sino al mismo tiempo vamos a poder reiniciar el programa de desayunos y alimentos escolares a través de productos para esta población de ámbitos rurales de los quintiles 1 y 2. Gracias, ministro. Efectivamente, es una tarea titánica la que estamos asumiendo a partir del próximo lunes. Van a haber problemas, obviamente van a haber problemas, porque es una respuesta, es una reacción a la situación de emergencia en la que nos encontramos. Seguramente no habrá la capacidad inmediata de atender toda la demanda para el objetivo que nos hemos propuesto en el tema educativo, ¿no? Y esto va a ser mientras que establecemos las condiciones mínimas en los colegios en cuanto a limpieza, en cuanto a salubridad, para que podamos ya aceptar, podemos recibir de manera adecuada y segura a los niños, porque si garantizamos la seguridad en su salud de los niños, estamos también asegurando, dándole la seguridad a toda la familia donde viven los niños cuando regresan a sus casas después de sus instituciones educativas, ¿no? Entonces, pero estamos viendo que ya desde esta semana que viene también teníamos un programa Caliwarma, ¿no? Y entonces queremos que este programa Caliwarma ayude a los niños, a los escolares, realmente qué más necesitan, ¿no? Se ha hecho una evaluación en función de los quintiles que corresponde, más de 1.100.000 niños van a ser atendidos también con esta posibilidad cuando iniciemos ya formalmente estas labores escolares. Y eso es la coordinación aquí es entre los sectores. O sea, aquí un sector, un ministerio solo no puede hacer nada. Salud está logrando sus objetivos poco a poco, porque tiene el apoyo de todo el gobierno, tiene el apoyo de la ciudadanía, tiene el apoyo de los municipios, gobiernos regionales, empresas privadas. Para que pueda cumplir sus objetivos, también requerimos una serie de apoyo de diferentes sectores, para Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y hablando de ello, también hay veces como uno ve que ante la situación de emergencia, cómo la gente se pone de pie y apoya, ¿no? Yo recibía muchas llamadas y muchos mensajes diciendo, presidente, ¿en qué puedo apoyar? El pedido general es, la mejor forma de apoyar es quedándote en tu casa, porque con ello estamos logrando el distanciamiento social y estamos logrando que el virus se mueva, se transmite, contagie. Entonces vemos, pero dicen, me quedo en casa, pero también puedo ayudar en algo más. Y entonces a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dijimos, y tú no necesitas para el apoyo de tus programas sociales gente que te ayude con las personas vulnerables, las personas con discapacidad que requieran una atención especial, los adultos mayores que requieran, que ayuden y orienten en los bancos a las personas que van a cobrar y que hay veces tienen algún problema para hacer efectivo ese cobro. Oye, hay formas también de que podemos apoyar. Entonces dijimos, ¿qué tal si abrimos para que se inscriba, así como hubo voluntariado en los Juegos Panamericanos, que salieron muy bien, porque hubo una organización, pero también un respaldo de toda la comunidad, y los Juegos Panamericanos del año pasado, del año 2019, a decir de todo, fueron los mejores que se han visto, y entonces fue en parte porque hubo un equipo de voluntarios que respaldaron. Y abrimos nosotros la posibilidad que se inscriban, para que principalmente apoyan a todo este sector vulnerable que respalda y atiende el MIDIS. Y miren, abrimos e inmediatamente ya tenemos inscritos cerca de 20.000 voluntarios que quieren así, incondicionalmente, dar su apoyo para poder afrontar mejor esta etapa difícil que vivimos todos los peruanos. 20.000.
O sea, ese tipo de respuesta de la gente a mí me emociona. O sea, veo gente que dispuesta a colaborar, a sumarse en esta etapa difícil que vivimos y que con el apoyo de ellos, obviamente, uno se siente fortalecido para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Sobre el tema de cómo va a articular Caliwarma en este inicio virtual de las clases a partir del 6 de abril y cómo es este trabajo con los voluntarios, si nos puede dar un poquito más de información y más detalles la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, presidente. Buenos días con todos y con todas. Sobre Caliwarma. Caliwarma atiende a todas las escuelas públicas del Perú y entre ellas a las de Quintilo 1 y 2, que son 31.000, como lo dijo ya el presidente y el ministro de Educación. Ahí asisten 1 millón de niños. Cada escuela tiene un comité de alimentación escolar conformado y que es el que organiza un poco la alimentación. Estas escuelas reciben productos, es decir, reciben menestras, arroz, etcétera, en base a un paquete ya establecido, y los alimentos los cocinan en la misma escuela o los padres de familia y las madres se organizan. La idea es que a partir del lunes 6, hemos coordinado con el ministro de Educación, los alimentos ya están en las escuelas y es cuestión, como él ya ha dicho, de que cada escuela se organice para lograr producir el menú diario y que este sea repartido a los niños. Los niños no van a ir a las escuelas, como ya dijeron, este es un programa de educación remota y ya hemos tenido ya la aprobación y la motivación de los directores regionales de educación. Y como dice el presidente, ninguna acción es sectorial, todas son multisectoriales y con el apoyo de Salud, Educación y MIDIS en el terreno, los chicos van a lograr otra vez estar en sus clases y tener acceso a alimentación. Esta alimentación es para los más vulnerables, que es el Quintilo 1 y 2. En el tema del voluntariado, esta es una acción que se está desarrollando entre el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Presidencia del Consejo de Ministros, MIDIS, y próximamente van a entrar las municipalidades. ¿Qué queremos acá? Lo que queremos armar es una red de protección del adulto mayor y de la persona con discapacidad severa. En estas grandes crisis se presentan estas oportunidades y queremos que esta red no sea solamente para la epidemia, sino que se mantenga en el tiempo. Nosotros tenemos 3.200.000 personas adultas mayores en el país, 320.000 tienen alguna comorbilidad y muchas de ellas viven solas. Entonces la idea es, una de las primeras acciones es justamente acompañar a todos estos adultos mayores de manera remota. Para eso convocamos, el programa Bicentenario de PCM convocó a los voluntarios y hemos logrado convocar más de 20.000 jóvenes, que son jóvenes estudiantes, muchos, la tercera parte está estudiando carreras de salud, medicina, etcétera. Estos jóvenes van a estar desde su casa, no van a ir a la casa de los adultos mayores, desde su casa van a hacer monitoreo telefónico a adultos mayores que por celular. Ya tenemos alrededor de 200.000 celulares que vamos a llamar, depende de la magnitud del problema del adulto mayor, 1, 2 o 2 veces al día. Y los chicos están ya con su módulo de capacitación, todo es remoto, y vamos a lograr hacer el seguimiento del adulto mayor en 3 cosas. Salud, cómo está, si tiene algún síntoma, si hay que avisar a salud. 2, el tema de la alimentación, que es muy importante. Hay muchos abuelitos que viven solos y no comen porque se enfermaron o algo. Y 3, el tema de protección y violencia. Y si no podemos hablar con la persona adulto mayor por alguna razón, será el tema del hablar con la persona que lo cuida, la hija, el hijo, etc. La idea es armar una red de solidaridad para acompañar. Y el más importante es el soporte emocional. Dar consejería, dar una serie de datos a los adultos mayores. Hemos cuidado de que hemos hecho un filtro ya con el Ministerio del Interior, hemos depurado la base y entendemos que hay que resaltar el rol de estos chicos que van a dar 4 horas de su vida todos los días por un tiempo para acompañar a los adultos mayores. Esta actividad también vamos a coordinarla ya oficialmente a partir de, espero mañana, con AMPE y REMURPE, que son 2 grandes organizaciones municipales, para a través de las municipalidades hacer seguimiento y hacer otra serie
de coordinaciones que poco a poco iremos comentándoles. Entonces, en resumen, tenemos 15.000 chicos trabajando, 200 van a ir al call center del 101, que sabemos que está colapsado y pedimos disculpas por eso. Ahora, a partir de mañana espero que ya entren los 200 que van a recibir cada uno casi 100 llamadas por hora. Eso va a hacer que el call center pueda ser de mejor servicio, y los demás van a ir al monitoreo telefónico en coordinación con cada municipio de su jurisdicción a nivel nacional. Gracias, ministra. Y eso es lo que siempre resaltamos. O sea, no nos quedamos en mencionar a las personas que irresponsablemente no cumplen las indicaciones ni las disposiciones del estado de emergencia. Nosotros siempre valoramos más a la gran población que en gran porcentaje sí cumple. Y no solamente cumple, sino se ofrece a seguir trabajando. Y tenemos una serie de sectores de la población que son dignos de resaltar en esta crisis, en esta emergencia, cómo enfrentamos esta enfermedad, ¿no? Los que están en primera línea son los médicos, las enfermeras y todo el personal asistencial, ¿no? Los que el propio ministro de Salud los ha llamado, y con mucha propiedad y justificación, nuestros héroes de la salud, ¿no? O sea, nuestros héroes de la salud, que están ahí, ¿no? Están ahí. O sea, en toda guerra, y esta es una guerra, no es convencional, pero es una guerra, hay héroes, ¿no? Tenemos en nuestra historia los héroes que son un referente en entrega, en compromiso, en dar incluso la vida cuando es requerido por el país, ¿no? Aquí también, acá son nuestros héroes de la salud, ¿no? Y que le damos las gracias. Esa es la primera línea, pero no son solamente ellos, porque necesitamos que esté la policía, que estén las Fuerzas Armadas. Y cuando vemos que se requiere más apoyo, se hace un llamado a reservistas. E inmediatamente 10.000 reservistas se ponen a disposición de su país para seguir trabajando. Y cuando la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dice, para atender a las personas más vulnerables requiero una mano más, una mano, recibe decenas de miles de manos de ciudadanos peruanos que dicen, ¿en qué puede ayudar? Por eso cuando yo veo que hay algunos analistas que dicen, oye, el Perú, no solamente el Perú, sino extranjeros, tiene una respuesta adecuada a esta crisis tan compleja y difícil que está viviendo el mundo, le digo, si logramos esto es por nuestra gente, ¿no? O sea, podemos comprar el respirador, podemos tener la villa como infraestructura, pero todo eso, el aparato, el edificio, si no hay el compromiso de la gente, no es nada. Es el compromiso de la gente el que le da valor a todo lo demás. Y eso lo estamos logrando, y en cada necesidad encontramos a nuestra gente, al ciudadano, a la peruana, el peruano que está dispuesto a colaborar en lo que se le pida para, como país, salir adelante, ¿no? Es nuestro reconocimiento para todos ellos. Y además también recalcar que el tema que el ministro de Educación ha propuesto y que nosotros hemos aceptado, lo reconocemos como un gran reto, que va a tener dificultades y no pocas, pero tenemos que enfrentarlo. Y con voluntad, y con energía, trabajar en esos aspectos. Siempre va a haber gente que dicen, mejor no se puede. Precisamente, felizmente que es un porcentaje pequeño de personas que dicen, a todo dicen que no se puede. Y cuando ven que las cosas comienzan a funcionar, así se podía, ¿no? Sí, pero cuesta. Oye, pero no todos tienen sistema internet. Es que vamos a complementar con los medios de comunicación. A los que tienen sistema internet llegará. A los que no, llegará por los medios de comunicación. Ahí tenemos que usar precisamente los canales, los medios de comunicación del Estado, que para eso están en estos momentos, para llevar la información que requieren al alumno en su casa. En una hora se verá en qué momento. Mire, los hogares, por más humildes que sean, tienen celular y tienen también una posibilidad de comunicación. Tenemos que trabajar en todos los aspectos para no
dejar la educación de lado en este problema, en esta crisis, en esta emergencia que estamos. Con las dificultades que vamos a tener, hay que asumir retos. Y pongámosle fe, pongámosle optimismo y tengan la seguridad que también en eso vamos a dar un salto cualitativo. Ahí sí vamos a pedir a todas las instituciones educativas que sigan los lineamientos del Ministerio de Educación, porque en estas 2 semanas que estamos en estado de emergencia y que no han podido ir a las instituciones educativas, principalmente las privadas, que ya algunas estaban en clases cuando dimos la restricción, comentan que no hay el necesario equilibrio, ¿no? Hay algunas instituciones educativas que han dicho, alumnos, no hagan nada, esperemos que se supere el estado de emergencia. Y hay algunas otras instituciones educativas que llenan virtualmente de tareas a los niños. O sea, ni uno ni otro extremo. Hay que dosificar, y eso en base a expertos, en base a profesionales, lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, tanto para el sector público como privado, un equilibrio para que los niños, la juventud que está en casa pueda aprovechar este tiempo para estar cerca a su familia, pero también para aprender, para conocer, y ese equilibrio lo tenemos que buscar con todas las herramientas que tenemos. Nosotros como Estado hemos estado trabajando en los últimos años una red dorsal de fibra óptica, llevando Internet a los sitios más alejados, pero se usa muy poquito de ello. Está el esfuerzo, está ahí la red, pero casi sin uso. Vamos a ver para activarla, o sea, es en este momento en que tenemos que activar, y poco a poco, y quizás en su oportunidad hay que ver cómo de manera gradual comenzamos a atender con el equipamiento mínimo a las familias que tienen hijos en edad escolar, pero que tienen escasos recursos, para comenzar gradualmente a darle este apoyo en este equipo para que puedan ver. Entonces, hay mucho por hacer, pero hay que empezar. Y creo que la educación va a ser uno de los sectores que también tiene que asumir un gran reto en estas circunstancias difíciles, como lo está haciendo la salud. Así que juntos, y ahí están coyunturalmente sentados el ministro de Salud con el ministro de Educación, quienes tienen que trabajar este binomio, salud-educación, de manera adecuada para lograr los objetivos que queremos como país. Yo dejaría para ahora, en esta etapa, escuchar las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas virtuales. La primera es de Radio Onda Azul de Puno. La pregunta dice: la realidad geográfica de nuestro país es diversa. Más del 50% de población están en las ciudades, pero una buena cantidad de pobladores son del medio rural y nos abastecen de alimentos. Los programas sociales, el SIS, son una alternativa, pero en esta coyuntura de emergencia necesitan un trato igualitario al poblador de la ciudad. ¿Cuál es el trato gubernamental con ellos? Bien, es una pregunta amplia, pero quisiéramos que ahí nos asista la ministra de Desarrollo e Inclusión Social para dar la respuesta, por favor. Sí, presidente. Sí, nosotros sabemos que se ha hecho énfasis en algunos aspectos de la intervención frente al coronavirus en el área urbana, porque es el área urbana donde estaba centrada la emergencia sanitaria, justamente para proteger a las zonas rurales. En las zonas rurales lo que hemos ya avanzado es, como ustedes saben, hay muchos pobladores, hogares de las zonas rurales que son parte de los programas sociales del MIDIS, sobre todo juntos, Contigo y Pensión 65, tenemos alrededor de 1.200.000 hogares ahí ya recibiendo su bono, que es regular. Lo que hemos hecho ahora es adelantar un bono, o sea, si recibían ahora en abril uno, les tocaría el otro en junio. Lo que hemos hecho es adelantar de tal manera que han recibido el doble, lo cual les puede permitir, les permite ya afrontar mejor esta situación. Pero adicionalmente estamos ya recabando y coordinando con Agricultura para identificar a estos pobladores que son agrarios y que muchas veces son campesinos que trabajan sus tierras y son pequeños agricultores, de tal manera de ver si están en el padrón o si no actualizar. Hemos visto ya
que toda esta crisis ha hecho que el Padrón General de Hogares, que es un padrón hecho a demanda, es decir, que la gente busca ir al padrón, ahora se convierte en un padrón que tiene que ser actualizado y que tiene que incluir a toda la gente que debería recibir alguna ayuda, ¿no? Estamos en esas coordinaciones, y tendrán noticias pronto, pero sí estamos pensando en ampliar algunas acciones en el área rural. Una ya es Jaliwarma, que ahora entra a 1 millón de niños a partir del lunes con los colegios, y también la otra es el adelanto que hemos hecho en todos los programas sociales del MIDI, de la entrega de un doble bono. Gracias, ministra. La siguiente pregunta es de RPP. La pregunta dice, en el escenario de que el 12 de abril sea el último día de cuarentena para los peruanos, es evidente que el escenario económico al que nos enfrentaremos será distinto. Hay medidas económicas y laborales que el gobierno ya está ejecutando o en proceso de ejecución, pero hay también un punto crucial y es el de la seguridad ciudadana post-cuarentena. ¿Qué medidas se dispondrán desde el Ejecutivo? ¿Las Fuerzas Armadas se mantendrán en las calles al final de la cuarentena obligatoria? Como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, va a haber un antes y un después para el Perú y para el mundo respecto al COVID-19. Ya el mundo, y obviamente nuestro país es parte de él, no va a ser igual de aquí en adelante. Y tenemos que adecuar una serie de actitudes, de acciones, de comportamientos. Y lo tenemos que hacer de manera responsable. Entonces, hemos dicho que este estado de emergencia es hasta el día domingo 12. Eso no quiere decir que el día lunes 13 todo regresa a la situación previa al estado de emergencia. No, aquí es un proceso gradual para ir recuperando gradualmente la normalidad, pero sin poner en riesgo el cuidado de la curva de la enfermedad. Entonces, va a ser un proceso gradual. Obviamente también la seguridad ciudadana tendrá que evaluarse y tenemos realmente 2 ministros que están muy comprometidos. Me decía el informe el ministro de Defensa hoy en la mañana que él ha recorrido hoy, por ejemplo, la ciudad de Lima desde el aire, ¿no? Y ha visto de que hoy, después del mensaje ayer, de las recomendaciones de esta segunda etapa y del esfuerzo que pedimos a todos los ciudadanos de cumplir, ha visto que es muy superior la respuesta de la población hoy día respecto a días anteriores. Entonces, tenemos también al ministro del Interior, quien él hace un control a detalle de cómo va la evolución. Yo aquí trato de resumir con algunas cifras muy puntuales el trabajo que es amplio del Ministerio del Interior. Si vamos a tener cada uno, sería pues interminable esta conferencia, esta información que damos a la población. Nosotros reducimos algunos datos, ¿no? Pero el trabajo que hacen es muy profesional y estamos viendo cómo después del 12, con el análisis que haga tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, vamos también a hacer un programa gradual para, no es que al día siguiente el Ministerio de Defensa retira las Fuerzas Armadas, va a tener que haber un control conjunto como vienen haciendo. Cuando hemos hecho el llamamiento de los 10.000 miembros del Ejército que están en condición de reserva para que se reintegren, no lo hemos hecho por 15 días. El llamamiento es por meses para que puedan seguir trabajando en esta etapa. Así que todos somos conscientes de que esto es una etapa muy compleja y que las soluciones las vamos a ir dando gradualmente conforme se vayan requiriendo y en base a también la evolución de la propia enfermedad. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Radio Ticanta de Apurímac. La pregunta es, hay mucho maltrato psicológico por los analistas de crédito de entidades financieras, bancos, cajas y cooperativas. En plena emergencia están cobrando y hasta obligando a que firmen refinanciación de créditos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Miren, no se encuentra aquí la ministra de Economía porque acompañando al Premier y también con la compañía del ministro de Justicia se encuentran actualmente
en el Congreso de la República. Yo, como ustedes saben, siempre que salgo estoy al lado, acompañado del primer ministro, porque todas estas medidas se tienen que hacer el control y seguimiento, y lo hacemos a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero hoy tenía una reunión ya concertada en base a una invitación que hizo el Congreso para tratar dos temas que son de suma importancia. Uno es el tema de lo que hemos pedido nosotros a la Contraloría, para que se incorporen a este esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos y controlen todas las medidas y decisiones que vamos tomando, lo que se llama el control concurrente, es decir, el control simultáneo. Nosotros no quisiéramos que después de poner tanto esfuerzo, de acá a 6 meses, 1 año, la Contraloría venga y nos diga, eso estuvo mal. No, queremos que esté con nosotros. Y entonces, si ve algo que a pesar del esfuerzo considera que se puede mejorar, lo aceptamos. Y entonces, pero ya tenemos el órgano de control trabajando junto con nosotros. Cuando decimos vamos a distribuir de tal manera los alimentos o cómo vamos a hacer la transferencia para las personas vulnerables, que esté con nosotros el órgano de control. Entonces, pero para eso se necesita un marco legal. Necesitamos que el Congreso dé la norma permitiendo que la Contraloría se incorpore a este equipo de trabajo. Y entonces, para hacer el sustento, ha ido el Premier con 2 ministros. De igual manera, para ver el tema de las AFP, que tenemos un planteamiento que ayer lo explicamos, un planteamiento para usar recursos que los aportantes tenemos en la AFP para atender principalmente a los más vulnerables, a los que en estos momentos de crisis necesitan parte de esos recursos. Entonces, con las justificaciones, pero más que con la justificación técnica, con la mayor voluntad que tenemos como Poder Ejecutivo de buscar consensos. Recordamos el año pasado que la población llamaba la atención a la clase política porque no se ponía de acuerdo. Confrontados, Poder Ejecutivo y Legislativo. No podemos, en una situación de emergencia, estar nuevamente confrontados. Aquí tenemos que buscar consenso, hacer esfuerzo. Entonces, yo le pido al Premier, le pido a la Ministra de Economía, al Ministro de Justicia, más que argumentos técnicos, legales, vayan con buena voluntad para buscar consensos y juntos encontrar las mejores soluciones, que es lo que nos reclama y nos demanda el país. Pero aquí la pregunta era para la Ministra de Economía, pero yo puedo decirles de manera general que hay 3 instituciones bancarias, quizás las más grandes del país, que han congelado los créditos sin intereses. Es decir, están dando la posibilidad al ahorrista, al ciudadano que tiene un crédito en una institución bancaria, de este respiro de que sal tranquilo de la etapa de emergencia y luego pagas tu crédito que tenías previsto y contratado con la entidad bancaria, pero sin el interés que corresponde. Lo que dicen aquí desde Apurímac, que instituciones financieras más chiquitas, que está hablando de cooperativas y de cajas, no están haciendo lo propio. Normalmente las cajas, muchas son municipales, entonces dependen de la voluntad del directorio, que está normalmente presidido por el alcalde o una autoridad municipal. Entonces, yo creo que ya el mensaje y el encargo y la propuesta que han dado estas entidades bancarias, yo pienso que también deben ser replicadas por este tipo de entidades financieras más pequeñas. Creo que eso es lo que debería hacer para tranquilidad de todos los ciudadanos. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Radio Máxima de Huacho. La pregunta es, ¿los jubilados o pensionistas podrán ser acreedores de algún bono adicional? Porque se ha verificado que algunas municipalidades locales no entregarán canastas a personas pensionistas, según los requisitos leídos, y tampoco se está incluyendo para los víveres a quienes hayan recibido el bono de 380 soles. Nos gustaría una precisión de parte suya. Miren, en la transferencia de 213.600.000 soles que hemos hecho a los 1.874 municipios que hay a nivel nacional, no hemos puesto restricciones a quien se da la canasta
de víveres, de alimentos de primera necesidad de la canasta básica familiar. Son los municipios los que tienen que evaluar quién realmente lo necesita. Entonces, si puede ser que haya algún pensionista, algún jubilado, pero que tenga una pensión muy pequeña. Entonces, se tiene que evaluar y si corresponde también hay que apoyarlo con esta canasta de víveres. Pero como Poder Ejecutivo, como Gobierno Nacional, no podemos verlo todo a la vez, cada quien tiene sus responsabilidades. Esta es una responsabilidad que responsablemente le estamos delegando en los 1.874 municipios. Yo estoy seguro que la gran mayoría va a poner su esfuerzo para llegar a las familias que realmente lo necesitan. La evaluación, ellos tienen varios parámetros y varias listas de personas dentro de su jurisdicción que son los que requieren este apoyo. Así que los padrones ellos mismos los tienen que manejar. Lo único que hemos pedido por un tema de transparencia es que los municipios nos digan cuál es el valor de los bienes que van a comprar. Es decir, si van a entregar arroz, si van a entregar conservas, si van a entregar algún tipo de alimento especial, ¿cuál es el valor? Para saber. Y luego, ¿cuál es el valor individual y cuál es el valor de la canasta? Entonces, la canasta es de 80 soles porque tiene este listado. Nada más. Y luego, finalmente, por transparencia también es quiénes fueron los beneficiados. Después que se termine, hay un tiempo que dan para que haga un listado. Si el municipio es pequeño, lo puede poner tranquilamente ahí en la puerta del municipio, puede poner el listado de los beneficiados. Hay municipios muy grandes que no alcanzaría la frontera para verlo. Entonces hay que ver alguna manera virtual que se pueda acceder a la página web del municipio para ver. Entonces esos dos temas son los que se piden. Y estamos seguros que los municipios lo van a implementar de manera responsable porque hemos dicho aquí que todos tienen que poner su cuota de esfuerzo para atender bien esta emergencia. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda, tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta dice: Presidente Vizcarra, el ministro de Salud ha dicho que hay 276 respiradores, una cantidad que podría ser rápidamente rebasada. ¿Qué están haciendo el gobierno para tener más respiradores? ¿Se están importando? ¿Cuántos? China y Cuba están enviando médicos a diversos países del mundo. ¿Estos países han ofrecido esta ayuda? ¿Aceptaría el gobierno? Después de Lima, Loreto se ha convertido en el segundo foco del virus y se ha informado que un obispo contagiado se había reunido con agentes pastorales que volvieron a comunidades nativas. ¿Qué información hay al respecto? ¿Hay indicios o peligro de contagio en las comunidades nativas? Bien. Yo pediría al ministro de Salud que nos responda cómo nos estamos preparando en el corto, mediano y largo plazo para tener la respuesta adecuada. Entre ellos se identifica que uno de los equipos más necesarios son estos respiradores mecánicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos ahora, pero a cuánto aspiramos tener en la medida que vaya evolucionando la enfermedad? Y como ha estado recientemente, él hace 2 días en Loreto, si nos puede dar también información respecto a si hay comunidades nativas que muestren casos positivos de este virus. Por favor, ministro. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compatriotas. Antes de responder la pregunta, quisiera comentar brevemente que nosotros hemos lanzado una campaña de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del equipo de salud, héroes de salud, heroínas de la salud. Pero no, los héroes y heroínas de la salud no se restringen solamente a los trabajadores y las trabajadoras. Estamos invitándolos también a ustedes a ser héroes y heroínas en esta batalla. Primero, quedándose en casa. Hoy día quiero resaltar otro grupo de héroes y heroínas. Primero, un dato que puede haber pasado desapercibido, pero hemos dado de alta a 394 peruanos y peruanas que, habiendo resultado positivos, han mantenido rigurosamente su aislamiento en sus domicilios. Esto es muy importante porque ellas y ellos, sabiéndose portadores del virus, han respetado estrictamente las indicaciones del Ministerio, evitando así
que otros miembros de la comunidad contraigan el virus, aislándose del contacto con otros. Segundo grupo que quiero reconocer el día de hoy, que nuestros hospitales también necesitan insumos para tratar otros pacientes. Uno de esos insumos es la sangre. Nos estamos quedando, debido a las restricciones de la movilización, al cambio de la dinámica social, nos estamos quedando poco a poco sin ese insumo vital para responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en el Perú. Cuando ustedes vayan a hacer sus compras, respetando las reglas de comportamiento social, pregunten en su centro de abastos, en su centro comercial. Hay un punto, no en todos, pero en algunos, hemos puesto unos puntos para hacer donaciones voluntarias de sangre. El día de hoy hemos tenido 37 donantes que se han acercado a los centros comerciales de San Juan del Lurigancho, Chorrillos y el Óvalo Gutiérrez. Progresivamente iremos ampliando los puntos de recolección de sangre. A estos 37 donantes les damos las gracias, son también héroes y heroínas de la salud en esta época. Respondiendo a las dos preguntas relacionadas con la preparación y la respuesta, puedo afirmar que hoy día estamos movilizando recursos nacionales, recursos internacionales, vía la compra y vía la donación, incorporando a los 276 unidades de cuidados intensivos, un grupo importante de nuevas unidades de ventilación mecánica, más la movilización de recursos humanos, la identificación de los hospitales que van a ser los hospitales COVID en todo el país, y podemos tener por seguro que en 2 semanas tenemos 456 unidades de cuidados intensivos listas para responder a la demanda de nuestros compatriotas. Como vuelvo a repetir, no es solo la cama. La cama es parte de un equipo completo que se necesita para decir que tenemos una unidad de cuidados intensivos lista para responder. Monitores, personal y procesos de soporte, medicamentos están siendo movilizados para ese fin. El señor presidente ha tenido reuniones con representantes de otros países para poder agilizar y movilizar donaciones que también las estamos recibiendo del sector privado, y vamos a movilizar de otros hospitales que no los están utilizando en toda su potencialidad. En segundo lugar, en Loreto, efectivamente, cuando realicé la visita, el propio director regional de salud de Loreto, el doctor Minaya, que es un excelentísimo epidemiólogo, ha sido director de epidemiología del país, viceministro de salud. Él, justo ese día que nosotros llegamos, estaba recorriendo la ruta de uno de los grupos que eventualmente está siendo o ha sido contaminado por el virus, que es altamente vulnerable. Lamentablemente no coincidimos durante nuestra visita, pero ellos están haciendo la investigación del impacto que ha tenido la visita de este obispo a estas comunidades. Muy bien, muchas gracias, ministro. Parte de la pregunta usted ya también la respondió respecto a si estamos viendo y requiriendo cooperación de otros países, ¿no? Efectivamente, nosotros lo hemos dicho desde el día 6 de marzo, donde en este mismo salón anunciamos el primer caso de infección del coronavirus. El 6 de marzo. Miren, estamos terminando el mes y miren la cantidad de acciones que hemos tomado durante el mes de marzo. No termina el mes, hoy va a terminar. Y desde que anunciamos la cantidad de acciones que hemos tomado en el campo de la salud, que es el más importante, en el campo social, de apoyo a las personas vulnerables, en el campo económico, hoy en el campo de la educación. Es decir, en todos los campos tenemos que actuar. O sea, no es una tarea fácil, es una tarea compleja, pero en la medida que tenemos gente que se suma, que apoya, que voluntariamente se manifiesta a favor y da su esfuerzo y su apoyo, ¿no? Justo veía ya un mensaje de un señor, seguramente de dónde estará, Cristian Revilla, ¿no? Dice: soy profesor de Ciencia de la Comunicación. Me parece esta una excelente oportunidad
de llegar a todos los hogares con las armas de la ciencia y tecnología. Me pongo a disposición, apoyo esta iniciativa, ¿no? Es un ciudadano. O sea, como esos hay miles, millones en el Perú que quieren colaborar para juntos salir adelante como país. Y eso lo estamos haciendo. Y esa es nuestra principal fortaleza, el apoyo de todos los peruanos. Esa es la principal fortaleza del Perú, un país milenario, que siempre ha destacado cuando juntos ha enfrentado cualquier reto. Pero también hay que recurrir a países que tienen buenas experiencias. Entonces, por ejemplo, yo me he reunido ya con el representante de la Embajada de Corea del Sur. Hemos estado y hemos visto, porque la forma de encarar, la estrategia que tiene Corea en esta crisis del COVID-19 tiene resultados muy buenos. Y entonces, ¿cómo no tener la experiencia para tratar de ver lo positivo e implementarlo? Entonces estamos con el gobierno de Corea en coordinaciones para que nos den parte de su soporte tecnológico, porque tienen soporte tecnológico, pero también los procedimientos de salud que han hecho para contrastarlo con lo que tenemos. Y si algo tenemos que ajustar y mejorar, lo hacemos, porque de eso se trata. También aprender de las buenas experiencias. Y dado que el COVID, el coronavirus, inició en China, entonces China es uno de los países que también tiene más experiencia específicamente en esta enfermedad. Nosotros a principios de mes, cuando ya vimos el problema, le enviamos una carta al propio presidente chino, a Xi Jinping, ¿no? Y precisamente el día de ayer nos ha llegado de parte de la Embajada de China aquí en el Perú la respuesta de la carta que nos hace llegar el presidente chino, ¿no? Aquí está, esta es la respuesta. Obviamente está también con su traducción, ¿no? Y el presidente Xi nos dice que reconoce los esfuerzos que estamos haciendo y que pone a disposición también para hacer la colaboración en lo que podamos conciliar entre los dos países. De esta comunicación ya he hecho conocimiento al ministro de Salud para inmediatamente. Está la comunicación de ida, está la comunicación de regreso, así que ya están las voluntades del presidente del Perú y el presidente de China de trabajar, como lo hemos hecho en otros aspectos, entre los dos países, trabajar juntos. Entonces, inmediatamente vamos a implementar con estos países todo el esfuerzo de articulación para ver las buenas experiencias y también aplicarlas. Pero son experiencias de otros países. Nuestra realidad es diferente. Tenemos que adecuarlas. Y nosotros tenemos también la capacidad profesional suficiente para dar las propias decisiones en nuestro país. Tomar como referencia esos buenos resultados de otros países, pero fundamentalmente recurrir a la capacidad, a la entrega, al compromiso de los peruanos, que son los que finalmente vamos a enfrentar, como lo estamos haciendo, esta enfermedad y juntos vamos a superarla y salir adelante. Muchas gracias. Señoras y señores, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado que son 1.065 casos.